Bueno, repasemos y retroalimentemos nuestras competencias en el área de ciencias sociales. ¿Por qué son importantes las competencias en el área? Pues son importantes porque estas nos ayudan a accionar, nos ayudan a evidenciar y nos ayudan a responder en cierta forma qué es lo que se desea. Con las competencias nosotros logramos saber cuáles son las acciones de las preguntas, de los enunciados y qué es lo que en realidad nos está preguntando el IFE y cómo nos los pregunta. Entonces es importante que nosotros conozcamos las competencias para que éstas las podamos colocar en práctica y saber cuáles son esas que debemos ir alcanzando. Como sabemos, el IFE evalúa en la parte de sociales y competencia ciudadana, evalúa conocimientos y habilidades que le permiten a usted como estudiante comprender el mundo social a partir de las ciencias sociales, a partir de la comprensión, a partir de la comprensión de las ciencias sociales, a partir de cómo ejerce usted su ciudadanía. Así también evalúa distintas habilidades que usted tiene para analizar eventos, argumentos, posturas, conceptos, modelos, dimensiones y contextos, así como la capacidad para reflexionar, emitir juicios críticos, en fin. En concordancia, la prueba IFE responde y sobre todo pide a los estudiantes que respondan desde su opinión, que respondan. Bueno, la prueba IFE no les pide a ninguno de ustedes, no les pide a los estudiantes que respondan desde su opinión. No es lo que usted crea, no es su opinión, ni de lo que usted considera que es políticamente correcto, socialmente correcto, económicamente correcto, o desde el debe ser. No, usted no puede responder con lo que usted considere con lo que usted considere que es correcto, con lo que no puede responder con su opinión ni con lo que debe ser, porque usted debe actuar de forma correcta y pensar que es aceptada y valorada positivamente por la sociedad. Usted debe responder correctamente con algo que es aceptado por la sociedad, por algo que está en la Constitución, por algo que es verdadero y no irse por lo que usted supone, por lo que usted cree y por lo que usted debe ser. Usted debe responder correctamente lo que es y lo que pide el enunciado que responda. Usted no puede irse más allá de lo que pida el enunciado, ni irse más allá de lo que pida el contexto. Usted debe solamente plasmarse en el contexto y analizar muy bien qué es lo que pide el enunciado o la pregunta, como usted la desee llamar. ¿Qué es lo que pide la pregunta? ¿Qué no quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo responda? ¿Qué quiere que yo responda si tengo que explicar algo, si tengo que evaluar un contexto, si tengo que mirar los diferentes puntos de vista, si tengo que relacionar, si tengo que hacer juicio? Pero todo lo que yo hago lo tengo que hacer no en base a mi opinión, a lo que yo creo y a lo que debe ser, sino a lo que es correcto, a lo que está escrito, a lo que debe ser, a lo que dice la Constitución. Pues eso es uno de los errores que a veces cometemos. Como la sociedad es cambiante y nosotros escuchamos opiniones en todas partes. Coméntame, Tony. eh, Como la sociedad es cambiante y la sociedad que nos rige hasta el momento es una sociedad donde todas las opiniones las escuchamos por parte de nuestros familiares, de los abuelos, de nuestros papás, en todas partes, en la calle, hasta nosotros opinamos acerca de un hecho social o de algo que está sucediendo en la sociedad, ¿cierto? Entonces nosotros opinamos acerca de eso, pero la opinión de nosotros, pero no radicamos aquello que es aceptado y aquello que debe ser correcto
porque no es lo que yo crea. Yo puedo decir, no, él no, esto no se debe hacer de esta manera, sino vamos a realizarlo así. Pero es que ya en la Constitución dice que hay unos parámetros y hay unas reglas o ya los modelos conceptuales, ya el liberalismo, el socialismo dice que estas son las pautas para que un país sea socialista. Yo no puedo decir, no, es que para que un país sea socialista debe hacer esto, creo que debe, no, creo no, es lo que ya está establecido. Entonces a veces nosotros cometemos el error en las preguntas de sociales, sobre todo en las preguntas de sociales, como les digo, creer creer lo que yo digo mi opinión, digo mi punto de vista, digo lo que yo considero que es políticamente correcto porque lo escucho, porque lo veo en la televisión, pero no me voy a analizar bien el contexto, ni tampoco me voy a analizar bien el enunciado y no tengo en cuenta los conceptos que ya están establecidos. Entonces ahí es donde nosotros cometemos errores. Entonces la idea, chicos, es que en la prueba de ciencias sociales traten traten de ubicarse, no, traten, no, deben hacerlo en lo correcto, en lo que es y lo que ya está establecido, no en su opinión. Aquí el IFE no le está pidiendo opinión a usted de nada, su opinión aquí prácticamente no interesa. Aquí lo que interesa es que usted responda correctamente con lo que ya está establecido. Bueno, las competencias evaluadas. En la prueba de ciencias sociales hay tres competencias que evalúa el IFE. Pensamiento social, interpretación y análisis de perspectiva y pensamiento reflexivo y sistémico. Pensamiento social, interpretación y análisis de perspectiva y pensamiento reflexivo y sistémico. El pensamiento social. Esta competencia evalúa la capacidad de los estudiantes para usar y apropiarse de categorías básicas, de conceptos básicos que se utilizan en las ciencias sociales, así como el conocimiento que tiene en los principios constitucionales. Entonces, también habla de conceptos constitucionales, conceptos básicos, los principios que usted tiene con la razón, los principios que usted tiene con la Constitución. El pensamiento social evalúa conocimientos básicos de ciencias sociales y conocimientos básicos de la Constitución. En este caso, cómo está el ordenamiento político colombiano, los mecanismos constitucionales, cuáles son, cómo se utilizan. A través de esta competencia se evalúan dos habilidades importantes. Primero, la habilidad que se evalúa es la capacidad de identificar conceptos básicos de las ciencias sociales. O sea, tenga en cuenta, cuando le hablen de pensamiento social, tenga en cuenta que usted debe conocer por lo menos los conceptos básicos que se establecen en las ciencias sociales. Para evaluar esta habilidad, se plantean preguntas que se deben analizar a través de los conceptos básicos de las ciencias sociales. Se evalúan los conocimientos de la Constitución, en especial cuáles son los fundamentos, los derechos, los deberes de los ciudadanos y la organización del Estado. Asimismo, se evalúan los conocimientos en torno a los mecanismos de participación que tienen los ciudadanos a su disposición para velar por el cumplimiento de los derechos y principios de los derechos y principios como la defensa de la diversidad étnica y cultural. También evalúa conceptos básicos de las ciencias sociales que no están ligados con conocimientos de la Constitución. O sea, evalúa conocimientos de la Constitución, conceptos básicos de la Constitución y evalúa conceptos básicos del área de ciencias sociales que no tienen nada que ver con la Constitución, pero son conceptos que desde primaria y desde sexto de bachillerato nosotros vamos colocando en práctica. Otra acción que evalúa es la capacidad de identificar dimensiones temporales y espaciales en eventos y problemáticas sociales. Por ejemplo, esta habilidad evalúa la comprensión de las dimensiones temporales, esas preguntas en donde nos ponen las preguntas en las que nos dicen, ordena cronológicamente los hechos históricos de Colombia del 1 al 4.
Entonces nos colocan, primero, muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Segundo, narcotráfico. Tercero, la guerra de los 1000 días. Y te piden que ordenes cronológicamente estos hechos. Entonces, esta es la habilidad que todos tenemos para ubicarnos temporalmente y espacialmente en los eventos y en las prácticas sociales. Analiza dimensiones históricas, cuáles son esas dimensiones históricas, esos contextos históricos, eh, las problemáticas, en fin, relaciona conocer cuándo es un contexto geográfico, qué características, qué es lo que nos quiere decir, en fin. Por su parte, la de interpretación y análisis de perspectiva, hay que tener algo claro que también tiene varias acciones. Esta competencia evalúa la habilidad de los estudiantes para analizar críticamente la información que circula en la sociedad, para analizar, no para tomar lo que dice la sociedad, sino para analizar y hacer crítica frente a la información que circula en la sociedad sobre los asuntos políticos, económicos, culturales, con la intención de valorar argumentos y explicaciones sobre las problemáticas sociales. Valorar, decir yo si eso puede ser cierto o no, buscar una fuente, buscar una fuente primaria o investigar. Yo valoro ese argumento cuando yo investigo, cuando yo sé qué es lo que me está diciendo. Yo analizo lo que dice la sociedad, pero después que yo analizo lo que dice, analizo críticamente la información que circula en la sociedad, después yo la valoro, la evalúo si es cierta o no. Entonces, a valorar argumentos y explicaciones sobre las problemáticas sociales, identificar diferentes opiniones, diferentes perspectivas de las personas, grupos sociales que interactúan en momentos dados. Esta competencia se fundamenta en procesos cognitivos de identificación porque debe identificar, debe comprender, analizar, evaluar, tener una pertinencia, ser sólido, utilizar la solidez en los enunciados o los planteamientos, también tiene la capacidad de emitir juicios y a través de esta competencia se evalúan dos habilidades: el reconocimiento de diversas opiniones, posturas e intereses. En esta habilidad se evalúa la capacidad de los estudiantes para analizar una problemática según las perspectivas de actores sociales o colectivos involucrados. O sea, según las personas que están involucradas en un conflicto social, evaluar los diferentes puntos de vista de los actores que están involucrados, ya sea en un conflicto, en una problemática social, si estas son semejantes, son diferentes, si tienen concordancia, si no son, si son convenientes, en fin, evaluar las problemáticas, analizar las diferentes opiniones de los actores sociales y mirar, comprender el origen de un conflicto, buscar qué dicen los actores, identificar lo que les estaba diciendo, las coincidencias y las diferencias entre los intereses y valores a la reacción, por ejemplo, si es de aceptación o rechazo, en fin, evaluar cada punto de vista y tener en cuenta qué es lo que nos preguntan, qué es lo que nos preguntan como tal. Otra acción que hace este es el análisis crítico de fuentes y argumentos. Tenga en cuenta que la interpretación y análisis de perspectiva no solamente es evaluar los puntos de vista de los demás o de los diferentes actores que se involucran en un conflicto. También hay que analizar fuentes, también hay que explicar contexto. Esta habilidad se evalúa la capacidad de los estudiantes para evaluar la fuente, valorar fuentes primarias. Para eso usted debe saber qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria. Y de esta manera corroborar, contextualizar la información suministrada, valorar la pertinencia y solidez de los enunciados o argumentos expuestos. Se espera que en esta capacidad que se espera que usted pueda identificar prejuicios presentes en los discursos, comprender las intenciones implícitas en un determinado acto comunicativo, establecer relaciones entre diferentes argumentos, evaluar la validez de las
generalizaciones y la confiabilidad de un enunciado. Evaluar qué tan confiable es ese contexto, qué tan confiable es ese enunciado, evaluar la confiabilidad del enunciado y de las fuentes en donde se sustenta. Evaluar las fuentes. Por eso también a veces es muy importante mirar, mirar las citas bibliográficas y evaluar el contexto, si pertenece o no pertenece, si hay que explicar este contexto. También evalúa la capacidad para anticipar el efecto sobre individuos de personas en un determinado discurso. ¿Qué quieren decir estas personas en ese determinado discurso? Y el pensamiento reflexivo y sistémico, que es la última competencia, esta evalúa la capacidad de los estudiantes para identificar diferentes dimensiones presentes en una problemática social y las relaciones que se dan entre ellas, así como la capacidad para comprender y evaluar el uso de modelos conceptuales en la toma de decisiones, contextos sociales. Para ello, nuevamente, cada una de las competencias como vemos aquí, se deben realizar diferentes acciones. Por ejemplo, usted debe contar con habilidades. Por ejemplo, en el pensamiento reflexivo, usted debe contar con la habilidad de identificar modelos conceptuales que orienten a decisiones sociales y otra habilidad, establecer relaciones entre dimensiones presentes en una situación problemática, en su posibilidad y buscar unas posibles eh, soluciones o las posibles soluciones a esta problemática. Esta habilidad hace referencia al conocimiento. La primera habilidad de identificar modelos conceptuales hace referencia al conocimiento de los modelos conceptuales y de sus posibles usos en determinados contextos. Así se evalúa la capacidad para identificar características de un modelo, de los principios que lo sustentan y la posibilidad de valorar decisiones como coherentes o incoherentes con los adjetivos y postulados del modelo. La otra habilidad que debemos es establecer relaciones entre dimensiones presentes en una situación problemática. En esta habilidad se evalúa la capacidad de los estudiantes para identificar distintas dimensiones en la vida social, analizar los posibles efectos que una intervención tiene sobre tales dimensiones. Esto implica el reconocimiento de las relaciones entre los ámbitos social, económico, ambiental, que son las diferentes dimensiones y que están presentes en un problema o en una decisión. Cabe indicar que para entender una situación problemática es necesario identificar su contexto y reconocer que en cada una pueden presentarse diferentes valores, ideas que privilegian en un momento dado. Se espera en consecuencia que los estudiantes comprendan que cada situación involucra diferentes dimensiones y que en cada ocasión pueden contraponerse entre sí. En fin. Aquí en la pensamiento reflexivo y sistémico tenemos que hacer uso de tenemos que hacer uso de nuestras habilidades, mirar las problemáticas desde diferentes puntos de vista o de diferentes dimensiones y así cuando ya miremos las problemáticas desde diferentes dimensiones poderle darle una solución. Tenemos que establecer juicios, reflexionar, relacionar modelos conceptuales. Y aquí ya está resumida en cada cuadro. Cada cuadro, recuerde que usted puede buscar en internet la guía de orientación Saber 11-2021 y aquí le va a mostrar cuáles son las acciones que usted como estudiante debe tener para responder cada una de las pruebas sociales, matemática, biología, porque en la guía de orientación están todas las asignaturas que evalúa el IFE. Entonces, en resumidas cuentas, en la tabla se encuentra el pensamiento social. El pensamiento social tiene dos acciones importantes: comprender modelos conceptuales y comprender dimensiones espaciales temporales. En esos modelos conceptuales está identificar y usar conceptos básicos. Ya sabemos que en el pensamiento social es utilizar, identificar, conocer conceptos básicos. Conoce el modelo de Estado social de derecho. Eso significa que usted debe saber cuál es el concepto de un modelo de Estado social de derecho y cuál es la aplicación en Colombia.
Conoce cómo está organizado. Eso también nos habla de concepto. Conocer las funciones es que usted tenga claro cuáles son las funciones de las ramas del poder público y de los organismos de control. Tener claro esos conceptos. Conoce los mecanismos también. También tener claro los conceptos de mecanismos de participación, para qué sirven, cómo se usan, eh, cuándo se usan. La otra acción que se hace, comprender dimensiones espaciales. En esta comprensión de las dimensiones espaciales es, como les explicaba anteriormente, localiza en el tiempo, localiza en el tiempo y en el espacio eventos históricos y prácticas sociales. Debe, de cierta manera, ubicarse cronológicamente en un tiempo determinado para así localizar cronológicamente los eventos que han sucedido en Colombia o en el mundo. Por lo general, la prueba de ciencias sociales se evalúa los eventos ocurridos en el siglo XX. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Rusa, Guerra Fría, en fin. Relaciona dimensiones históricas, conocer cuáles son las dimensiones históricas. Cuando hablamos de dimensiones, eh, hablamos de todo aquello que tiene que ver con contextos históricos, con contextos geográficos y cómo estas dimensiones históricas o estos contextos geográficos se involucran en la sociedad. Siguiendo con esto, encontramos el cuadro de interpretación y análisis de perspectiva. Igual tiene dos afirmaciones, tiene dos acciones. Contextualiza y evalúa el uso de fuentes. Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales. En la primera parte dice: inscribe una fuente primaria dada en un contexto económico, político o cultural. O sea, evalúa, valora la fuente que está ahí, ya sea una fuente, de política, económica o cultural, pero hay que evaluar esa fuente, hay que valorar la veracidad con que se nos presenta esa fuente, y si nosotros podemos dar una explicación, podemos dar con veracidad si pertenece o no pertenece a ese contexto. Evalúa las posibilidades, evalúa qué posibilidades y qué limitaciones eh, se pueden usar en una fuente para apoyar los argumentos y explicaciones, qué posibilidades existen, qué limitaciones existen para yo evaluar una fuente y apoyar argumentos y explicaciones. Devela prejuicios, ¿cuáles son? Devela prejuicios, o sea, qué contenido, cuál es la intención del enunciado y argumento. En el otro accionar es de las perspectivas, de los puntos de vista. Entonces reconoce puntos de vista de los actores, las diferencias, las semejanzas, si es conveniente o no, qué hablan los actores, en fin. Reconoce las cosmovisiones, listo. Por otra parte está la de pensamiento social, la de pensamiento reflexivo y sistémico. Aquí de igual forma se hacen dos acciones: evalúa usos sociales de las ciencias sociales, comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estos. Analiza modelos conceptuales y uso en las decisiones sociales. Establece relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación problemática y analiza efectos en distintas dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que evalúa los modelos conceptuales más amplios, los conceptos más amplios en ciencias sociales, modelos conceptuales económicos como liberalismo, socialismo, eh, globalización, todos esos modelos conceptuales que los podemos relacionar con la realidad social. Listo. Bueno, chicos, miren, en esta guía de orientación que yo les estoy mostrando hay algo chévere. Y dice: para familiarizarte más con la prueba de sociales y ciudadanas, descarga aquí un cuadernillo de preguntas prácticas. En este cuadernillo vas a encontrar preguntas liberadas del IFE con, que
con las que puedes ir practicando y haciendo ejercicios e irte evaluando. Y también vas a encontrar las claves que son las respuestas y te puedes ir evaluando con esto. También encuentras ahí la parte la parte de las competencias, cuál es la competencia de esas preguntas. Y también encuentras ejemplos de las preguntas explicadas en donde te dicen por qué sí esta y por qué no esta, te explican detalladamente cada una de estas preguntas.